Hola, muy buenas tardes a todas, todes y todos. Les damos la más cordial bienvenida a la Cátedra Extraordinaria de Bioética. El día de hoy vamos a entrar a la tercera y última parte de la cátedra de este semestre. Esta tercera parte lleva por título Biocapital, Biopolítica y Biopoder. Y vamos a tratar diferentes temas relacionados con esta gran temática. Por ejemplo, el día de hoy yo voy a hablar sobre el caso de las patentes en las semillas y por lo tanto en la agricultura. La semana que viene vamos a tener a la doctora Elena Arriaga, que va a hablar de la edición genética y de CRISPR-Cas9. Luego vamos a tener a Juan Correa de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, quien va a hablar sobre las patentes y las vacunas. Y finalmente vamos a tener a Jorge Linares Salgado, que fue exdirector de la Facultad de Filosofía y Letras, quien va a hablar del caso del biocapital. Entonces, es toda una temática que incumbe directamente a mis temas de investigación, como lo van a ver. Y bueno, voy a dar inicio con este tema que titulé Patentar la vida, el caso de las semillas. Por favor, vayan en el transcurso de la presentación compartiendo sus preguntas y sus comentarios y más adelante vamos a dar cabida a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a empezar con el tema más contemporáneo, que es un proceso histórico de concentración de capital en el sector internacional de semillas. Este es un proceso que jamás habíamos vivido en la historia de la agricultura. Es la primera vez que existe esta concentración de poder en manos de grandes corporaciones. Y en esta gráfica, en la línea roja, podemos ver el desarrollo rápido, acelerado de este proceso. Para 1985, las que entonces eran las 4 corporaciones líderes en el mercado mundial de semillas, solamente compartían el 8% del mercado mundial. Esto comenzó a cambiar en los años 90 como resultado de un conjunto de procesos de corte neoliberal, por ejemplo, la privatización o el desmantelamiento de los sectores de semillas nacionales de todos los países, la liberalización de los sectores agrícolas en los países del sur, a través, por ejemplo, del NAFTA o de otros tratados de libre comercio, también la proliferación de los organismos genéticamente modificados, los cuales fueron incorporados al mercado en 1996. Y una característica particular de los organismos genéticamente modificados es que son tecnologías patentadas. Una patente como la del software, donde en el momento en que tú la compras te comprometes bajo un contrato que tiene valor jurídico a no reproducirla, etcétera. Y otros elementos fueron la inclusión de prácticamente todos los países del sur global a el régimen internacional de derechos de propiedad intelectual sobre los recursos genéticos contenidos en las semillas. Entonces, todos estos procesos favorecieron una mayor y mayor concentración de poder corporativo sobre las semillas y particularmente también otro fenómeno de gran importancia fue que cada vez las grandes compañías fueron absorbiendo a las pequeñas compañías y unas a otras se fueron comprando y fusionando. Entonces ya para el 2015 las 4 corporaciones líderes dominaban más del 50% del mercado y esto simplemente marcaba una tendencia que todavía estaba por acelerarse aún más desde el 2015 al 2022 con la compra de las grandes, o la compra o la fusión de las grandes corporaciones. Por ejemplo, aquí vemos el caso de la compra de Bayer, que es una gran corporación alemana que adquirió Monsanto, que era una gran corporación biológica estadounidense, y esta fusión particularmente, la compra de Monsanto por Bayer, es una de las grandes fusiones en la historia. De hecho, cuando se entrevistaron a los dueños de Bayer, porque esta compra fue muy controversial porque Monsanto tiene como muy mala reputación, se les preguntó por qué una empresa con una relativamente buena reputación como es Bayer compra una empresa con una muy mala reputación como es Monsanto, y los dueños simplemente dijeron, es que esto es una compra que se tiene que ver desde otra perspectiva. Estamos hablando de una fusión sin antecedentes entre la corporación más importante en el ámbito químico y la corporación más importante en el ámbito biológico, y lo que estamos haciendo es esa fusión de conocimientos. Entonces, ese tipo de razonamientos les puede dar a ustedes una idea del poder que hay detrás de todo este tipo de fusiones, de compras masivas, de concentración de capital. Y aquí en esta
imagen vemos a las 4 corporaciones líderes actualmente, que es Bayer, una empresa alemana, luego Dow DuPont, que es una empresa estadounidense, ChemChina, que es una empresa china, y BASF, que es una empresa alemana. Entonces, si se dan cuenta de los 3 países que están aquí, reflejan bastante bien el equilibrio de poder que también hay en otros sectores económicos, en el sector militar, en el de desarrollo tecnológico, etcétera. Y las semillas, los agroquímicos y la agricultura no son una excepción en este equilibrio de poder. En respuesta a este proceso de concentración corporativa súper acelerada y sin precedentes, como lo mencioné anteriormente, sin precedentes en toda la historia de la agricultura, ha surgido un movimiento social en contrarrespuesta. Un poco lo que hablábamos en la cátedra de los bienes comunes, este doble movimiento que describe Polanyi, donde por un lado está este crecimiento exponencial del capitalismo, esta expansión permanente en todos los ámbitos de la vida del capital, y por el otro lado está esta respuesta desde la sociedad civil que intenta limitar esta expansión capitalista y poner límites de tipo moral, económico, político, etcétera. Y este movimiento social, Soberanía de Semillas, es un ejemplo perfecto de esa relación dialéctica, de ese doble movimiento del que hablaba Polanyi. Este movimiento, si bien se concretiza y va tomando una forma por sí mismo a partir de los años 2000, sobre todo a partir del 2010 hasta nuestros días, es decir, en la última década, sin embargo, podemos encontrar sus raíces un poco más atrás y es justamente en el desarrollo de la biotecnología y en la idea de que la biotecnología tiene que ser regulada, es decir, bien en los años 70 se empieza a desarrollar todo el proceso biotecnológico con toda esta revolución en el área de la biotecnología y es al mismo tiempo el momento en el que se empiezan a privatizar las empresas públicas, las instituciones de investigación, etcétera. Entonces la sociedad empieza a demandar una mayor presencia del Estado, de entidades regulatorias y de no dejar en manos del capital privado un proceso tecnológico de tanta relevancia como es la edición genética, el desarrollo de los transgénicos, todo lo que tiene que ver con la biotecnología, la medicina, etcétera. Entonces, esta es la primera como manifestación, la primera pauta de la raíz de este movimiento de soberanía de semillas, esa idea de poder controlar este desarrollo tecnológico desde lo público, desde lo social, de manera democrática. Y luego ya en 1993 surge el movimiento de soberanía alimentaria que muchísimos de ustedes lo deben de conocer. La representación más importante de soberanía alimentaria es el movimiento transnacional La Vía Campesina, que reúne millones de campesinos de prácticamente todas partes del mundo y surge el concepto de soberanía alimentaria, esta idea de que no podemos vivir en un régimen agroalimentario de carácter global controlado por las grandes corporaciones sin regla alguna y bajo el modelo neoliberal, porque eso, en primer lugar, genera muchísima dependencia de la gran mayoría de los países, una dependencia que puede ser muy peligrosa en momentos de guerras o de confrontaciones políticas internacionales, pero también en contextos como el cambio climático, donde no sabemos cómo cada uno de los países va a ser afectado de manera particular con cambio climático. No sabemos cómo cada uno de los cultivos de los que depende la alimentación de toda una nación pueden ser afectados y entonces ser completamente dependientes de la tecnología controlada por 4 corporaciones transnacionales es sumamente peligroso. Por no decir otros temas que toca el movimiento, como por ejemplo, ¿qué realmente es lo que estamos comiendo? O sea, se puede llamar soberanía alimentaria a comer papas sabritas, cereales Kellogg's, sopas Maruchan, o realmente tenemos que enfocarnos en producir otro tipo de comida que no sea la comida, por ejemplo, estadounidense, que alimente a nuestra población y que prevenga la generación de diabetes y otro tipo de enfermedades. Entonces, todos estos temas están reunidos dentro de la soberanía alimentaria y ya en conjunto estos dos incipientes movimientos, por decirlo de alguna manera, soberanía alimentaria por un lado y regulación de la biotecnología por el otro, van confluyendo y a partir de los años 2000, pero más particularmente del 2010, en la última década, es cuando surge un concepto por sí mismo, que es el de soberanía de semillas. Entonces aquí manejo una pequeña definición de Péchar y Rentería en un artículo que publican en el 2020, que dice: el activismo por las semillas se refiere a cualquier acción que se opone a la privatización de las semillas y que va a defender los derechos
individuales y colectivos a las semillas. Y luego Vandana Shiva, que es una de las figuras más sobresalientes del movimiento de soberanía de semillas, ella es de la India, ella define categóricamente a las semillas y la biodiversidad como un bien común público, no una mercancía. Entonces, si se dan cuenta, esto nos lleva muy bien a la plática que yo les presenté la vez pasada sobre los bienes comunes. Y aquí lo estamos viendo en el ámbito de la agricultura, en una cosa que es tan cotidiana como comer todos los días. Es decir, la biodiversidad y las semillas no pueden o no deben más bien ser privatizadas, tienen que seguir siendo conceptualizadas como un bien común, como lo ha sido a lo largo de la historia de la agricultura. Y vamos a ver más adelante la historia de la agricultura. Y luego tenemos a Kloppenburg, que él es un gran estudioso, al cual también ya les mencioné anteriormente en otro contexto. Él es un gran estudioso del tema de soberanía de semillas y del fitomejoramiento, y él identifica esta tendencia de la soberanía de semillas como un movimiento social e identifica entre sus dimensiones constitutivas, por ejemplo, el derecho a salvar, replantar, compartir y experimentar con las semillas, algo que queda completamente limitado por los derechos de propiedad intelectual y sobre todo por las patentes y estos contratos legales como tipo software. También reclama el derecho a participar en el desarrollo de las políticas públicas, es decir, las comunidades tienen que ser consideradas y consultadas para generar políticas públicas respecto a las semillas, no como se hace actualmente, donde simple y sencillamente el gobierno impone ciertas leyes y no hay ningún tipo de consulta con las comunidades que son las que usan las semillas, las que han reproducido las semillas por milenios y las comunidades sobre las que depende la seguridad alimentaria del país. Y bueno, también Kloppenburg identifica las plataformas de oposición clave de este movimiento social, que son fundamentalmente dos: oposición a los derechos de propiedad intelectual y oposición a los organismos genéticamente modificados. Y luego tenemos las orientaciones afirmativas: guardar e intercambiar semillas colectivamente, el fitomejoramiento participativo y agroecológico, o sea, de carácter ecológico orgánico, soberanía legal sobre las semillas, y participación con los aliados. Y todo esto va a cambiar un poco los discursos que por un lado tienen las grandes corporaciones sobre las semillas como mercancías, pero también un poco las definiciones que los propios campesinos tienen sobre sus semillas, porque originalmente las semillas se han considerado como un bien común de la humanidad, todo el mundo puede usarlas, nadie tiene que pedir permiso para nada, porque son como un bien de la humanidad. Sin embargo, con la biopiratería, con los derechos de propiedad intelectual, etcétera, se ha reafirmado esta idea de que las comunidades de alguna manera tienen que ser protegidas y sus semillas y su trabajo por milenios en desarrollar esas semillas tiene que ser protegido de alguna manera. Es decir, no puede venir una corporación a hacer biopiratería y patentar algo que es parte del trabajo de los campesinos. Entonces, con el paso de los años, también se ha visto la necesidad de crear un marco legal que proteja a las comunidades, aunque esto todavía es muy incipiente aún. Y bueno, aquí les voy a manejar una temporalidad desde el origen de la agricultura hasta nuestros días para que se hagan una idea de, número uno, el plazo tan corto que ha ocupado en la historia de la agricultura esta idea de los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, y por otro lado, lo largo que ha sido el proceso de domesticación de los cultivos y de desarrollo de la agricultura, y cómo históricamente todo este proceso ha estado indiscutiblemente en las manos de los campesinos y las campesinas y no en las manos de las industrias o de las corporaciones dedicadas a la generación de semillas de alta tecnología, como podrían ser los organismos genéticamente modificados o ahora las nuevas semillas como la edición genética. Entonces, bueno, el origen de la agricultura y la domesticación de las plantas, cada vez, gracias a la tecnología que tenemos, hemos podido ir extendiendo cada vez más la fecha. Antes se pensaban que eran 6.000 años atrás, 8.000, ahora ya se sabe, cada vez hay más estudios que lo identifican en 11.000, 12.000 años atrás. Y interesantemente, siempre se había pensado que el Medio Oriente había sido la zona de origen de la agricultura, y ahora con estos nuevos estudios, con esta nueva tecnología, está viéndose que tal vez fue China donde se originó la agricultura. Pero bueno, de manera general, calculemos 10.000, 11.000 años para determinar el origen de la agricultura.
El fitomejoramiento industrial, que más adelante voy a explicarles exactamente qué es, pero en términos generales puede decirse que es cuando en lugar de que los campesinos produzcan sus propias semillas, lo hacen los investigadores en los centros de investigación y luego esa semilla se reproduce a través de las empresas y se vende a través de las empresas. A todo eso es el fitomejoramiento, es lo que llamaríamos el sector del fitomejoramiento industrial, y ese surge a mediados del siglo XIX, es decir, ni siquiera ese sector industrial tiene nada que ver, por lo corto que ha sido su proceso de desarrollo histórico, con los miles de años en los que se origina la domesticación de las plantas, de los cultivos y el desarrollo de la agricultura. Y luego, en 1961, surge la UPOV, que es el marco internacional para la protección de los derechos de propiedad intelectual para las variedades de plantas, que está enfocado en las semillas industriales. Y en los años 70 es cuando comienza la experimentación con la ingeniería genética de las plantas, es decir, a partir de este proceso de investigación que surge en los años 70, es que más adelante vamos a tener los organismos genéticamente modificados. En 1996 va a ser el año exacto en el que se impulsan al mercado. El primer intento fue en 1994 de lanzamiento al mercado con el jitomate, pero no fue muy exitoso. Y 1996 es cuando se considera la fecha clave. Como les mencioné, para el año 2000 ya empieza a surgir de manera consolidada esta idea de soberanía de semillas campesinas, es decir, esta lucha en contra de ese poder corporativo, de ese uso de la tecnología, por ejemplo, con los organismos genéticamente modificados, de esa falta de información sobre qué son los organismos genéticamente modificados, cuáles son sus implicaciones para el medio ambiente, para la salud, etcétera. Y luego, en otro avance tecnológico, todavía mucho más relevante que los organismos genéticamente modificados, tenemos el surgimiento de la edición genética, que también lo mencioné muy brevemente en la cátedra de los bienes comunes, y es 2012 como el punto de parteaguas, aunque por supuesto todo esto es un proceso de conocimiento acumulado, que en el caso de la ciencia moderna también es un proceso acumulativo para la generación de conocimiento. Entonces surge edición genética, específicamente CRISPR, y es muy interesante porque gracias al gran debate que abrieron los organismos genéticamente modificados, o sea, la sociedad civil prácticamente de todo el mundo se ha manifestado en contra de ellos, con excepción de los estadounidenses, y con toda esta idea de que es increíble que sean una patente, que tengan una patente, que estén privatizadas, que estén monopolizadas, que sea Monsanto quien las introdujo al mercado, etcétera. Todo ese debate internacional ha generado, en el caso de la edición genética, un debate completamente diferente. La propia Jennifer Doudna, quien ganó el premio Nobel por CRISPR, ha dicho, lo que necesitamos es democratizar la edición genética. No podemos caer en los mismos errores de la forma en la que se impulsó la tecnología con los organismos genéticamente modificados, en cómo se privatizó, en cómo se manejó a través de las patentes, en cómo se introdujo casi de forma violatoria a todos los países del mundo, forzándolos a aceptar en los acuerdos de libre comercio, etcétera, etcétera. Es decir, todo ese modelo de introducción de organismos genéticamente modificados tiene que ser cambiado y tiene que abrirse un proceso de democratización. Y es muy interesante porque esto surge desde la comunidad científica, desde la misma comunidad científica que está desarrollando esa tecnología, y eso no necesariamente quiere decir que hay suficiente voluntad política para lograr un proceso de democratización. Y en segundo lugar, tampoco quiere decir que sea tan fácil y que pueda ocurrir de la noche a la mañana la transferencia tecnológica de unos países a otros, etcétera, porque para desarrollar este tipo de tecnología se requieren toda una estructura básica de conocimiento y de base tecnológica material para desarrollarlo. Sin embargo, el debate es súper impresionante después de lo impositivos que fueron los organismos genéticamente modificados, y es una respuesta clara de la comunidad científica frente al movimiento social. Es decir, el movimiento social nuevamente tiene un efecto positivo, aunque sea de largo plazo, aunque sea ambiguo, aunque no se concrete en algo, pero es lo mismo que hemos dicho en cátedras pasadas, igual con el movimiento climático. Toma tiempo que se transforme la sociedad, pero los movimientos sociales tienen ese papel, y muchas de las transformaciones positivas que vemos en las sociedades se deben a estos movimientos de largo plazo que pueden pasar décadas sin que veamos respuestas concretas. Entonces, esta idea de democratizar CRISPR, aunque no sabemos ni siquiera qué significa democratizar CRISPR,
es un cambio de discurso o sí, un cambio radical en el discurso del que se venía manejando con los organismos genéticamente modificados. Y bueno, y para el 2022, a pesar de este discurso, recordemos el proceso de concentración corporativa. 2/3 del mercado mundial de semillas y agroquímicos está controlado por 4 grandes empresas. Y es interesante porque Monsanto, hasta antes de ser adquirida por Bayer, era la corporación más importante en el sector agrícola. Entonces se decía mucho que Estados Unidos tenía un control prácticamente absoluto sobre los sistemas agroalimentarios. Por un lado, en el principio de la cadena agroalimentaria teníamos a Monsanto, que es el productor del glifosato, que es el herbicida más usado en el mundo, y también controlaba las semillas y controlaba los organismos genéticamente modificados. Y por otro lado teníamos a Walmart, que era la corporación más importante vendiendo los alimentos. Entonces prácticamente Estados Unidos controlaba el principio y el final de la cadena agroalimentaria. Entonces todos esos son debates que han salido a la luz gracias al movimiento de soberanía de semillas. Y aquí, por supuesto, viene el debate, y este debate en el sector de semillas siempre ha imperado. Es un debate que, por mucho que se intenten hacer discursos y que se intente como dejar en la historia atrás este debate, siempre vuelve a surgir una y otra vez y jamás ha dejado a la agricultura de manera completa. Siempre está ahí presente y siempre se han tenido que hacer ciertos ajustes políticos porque es un tema de alta relevancia y lo vamos a ver por qué es eso. Entonces, se consideran a los recursos fitogenéticos no como mercancías, sino como un bien común de la humanidad. Y también eso debería de incluir el conocimiento asociado a todos los cultivos domesticados. Y con conocimiento asociado a los cultivos domesticados nos referimos al conocimiento de los pueblos indígenas que han desarrollado este conocimiento por milenios, pero también al conocimiento científico. Los científicos no crearon ninguna semilla de la nada, es decir, no trajeron material genético de otro planeta o del espacio exterior para crear semillas que no tuvieran que ver con los campesinos. Por el contrario, todos los desarrollos que han sido posibles desde la industria y desde la ciencia moderna han sido basados en el conocimiento acumulado de los campesinos y las campesinas previamente. Entonces, si hay algo que caracteriza de manera única este concepto de bienes comunes, son los cultivos que nos alimentan el día de hoy todavía. Por ejemplo, como el caso del maíz. Y es interesante porque vamos a ver una paradoja importante. Aquí esto lo vamos a explicar más adelante, pero aquí lo que ustedes están viendo son los centros de origen y diversidad de los cultivos más importantes en el mundo, cuando Vavilov los identificó y los clasificó. Y si se pueden dar cuenta, la gran mayoría, prácticamente todos, están en los países del sur global. Aquí la excepción es el área del Mediterráneo en Europa, pero aún así, para las conceptualizaciones contemporáneas sobre Europa, estos serían los países subdesarrollados europeos en comparación con los países del norte. Entonces, aquí la única excepción sería China. Y si regresamos a esta imagen, ahora nos damos cuenta que las corporaciones que ahora controlan las semillas industriales son los países del norte. Entonces, esto parece una paradoja en la historia, porque cómo es posible que hubo esta transformación de poder, esta transición de poder del sur hacia el norte, esta transición de conocimiento, y al mismo tiempo mucha gente defiende esta dicotomía de poder diciendo, bueno, todo lo que se desarrolla aquí son los cultivos nativos, por decirlo así, las cosas que desarrollan los campesinos, y lo que desarrollan estas empresas es alta tecnología, organismos genéticamente modificados, semillas de edición genética, semillas de alto rendimiento, etcétera. Muchas veces se intenta ver a este sector como un sector completamente aparte, un sector enfocado en la agricultura industrial, no en la agricultura campesina, un sector de alto rendimiento con alta tecnología, que aparentemente podría decirse no tiene nada que ver con el desarrollo de la agricultura campesina, con las semillas campesinas, etcétera. Pero eso, por supuesto que no es cierto, porque estamos viendo todo el proceso de acumulación de conocimiento por milenios. Actualmente, nada más para poner el caso del maíz, en México es el centro de origen y diversidad del maíz. El maíz fue domesticado aproximadamente hace 9,000 años.
y el día de hoy todavía más de una tercera parte de la tierra agrícola en México se siembra con maíz. Y cuando estamos hablando de agricultura campesina, más del 60% de la tierra agrícola campesina de temporal se siembra con maíz. Eso habla de la importancia del maíz en la cultura mexicana, en el desarrollo de México. Y al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo, el maíz es el cultivo más importante en Estados Unidos, pero no el maíz campesino, sino el maíz industrial híbrido, y se considera que es el cultivo más importante que representa toda la modernización agrícola estadounidense, eh, eh, y que ahora Estados Unidos es el principal productor del maíz en el mundo, y el maíz transgénico junto con la soya transgénica es uno de los cultivos más importantes. Más del 45% de la tierra cultivada con transgénicos en el mundo es con maíz transgénico. Entonces, esta dicotomía entre siendo exactamente el mismo cultivo tiene una importancia completamente diferente en México que la que tiene en Estados Unidos, y al mismo tiempo este mismo cultivo es igual de importante en los dos países como representación de la agricultura. Y nada más para que se den una idea de la importancia de este tipo de cultivo, actualmente se sabe que prácticamente el 20% de todas las calorías que se consumen a nivel mundial son proporcionadas por el maíz. Entonces, esto les da una idea de que cuando estamos hablando de algo tan simple o tan cotidiano para los mexicanos como el maíz, estamos hablando de un recurso geopolítico de primer orden, diverso, eso sí, no estamos hablando del petróleo como un recurso escaso, estamos hablando de un recurso diverso, donde hay una gran disputa entre si es un bien común, es una mercancía. Estamos hablando prácticamente de dos tipos de maíz diferente, un maíz híbrido industrial, un maíz campesino en México, pero cada uno con sus enlaces culturales en las sociedades, con su desarrollo científico, con su acumulación de conocimiento por milenios, y con dos normas completamente distintas. Por ejemplo, derechos de propiedad intelectual o considerado como un bien común en el caso del maíz campesino en México. Entonces, todas esas connotaciones políticas, económicas, geopolíticas, agroalimentarias, etcétera, están inmersas en el movimiento de soberanía de semillas. Eso es lo que hay debajo de un movimiento que puede parecer simplista, al decir, las semillas son un bien común y no deben de ser conceptualizadas como una mercancía, o viceversa, dependiendo si lo dice una empresa. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer un recorrido histórico. Generalmente hago el recorrido histórico primero, pero creo que esta parte, esta introducción, era importante para enfocar la importancia de la relevancia de este recorrido histórico. Entonces, vamos a empezar por el concepto de recursos fitogenéticos, que de manera sencilla son las semillas, también por el concepto de domesticación, y vamos a ver un poco lo del origen de la agricultura y los centros de origen y diversidad de cultivos, que ya de manera muy general ya les mencioné. Cuando estamos hablando de recursos fitogenéticos, estamos hablando de toda la diversidad genética que corresponde al mundo vegetal. Y esto incluye las especies cultivadas, ya sean nativas como el maíz que usan los campesinos o comerciales como el maíz que usan los estadounidenses. También todas las variedades silvestres, y los materiales obtenidos en trabajos de ingeniería genética, por ejemplo, los organismos genéticamente modificados o las nuevas semillas que se están usando en la agricultura a través de CRISPR-Cas9. También estamos hablando de la base biológica de la seguridad alimentaria, es decir, cuando estamos hablando de seguridad alimentaria, estamos hablando de recursos genéticos, que son la base biológica de lo que comemos. Todo lo que comemos, así sean papas fritas, tiene una base biológica genética detrás de ello, y eso es lo que se controla, eso es lo que está bajo disputa, quién controla esos recursos genéticos. Y luego también estamos hablando de los recursos que se utilizan para la alimentación humana y animal. Aquí, por ejemplo, el maíz es uno de los principales cultivos que también se le da a los animales. Entonces, no solamente lo consumimos directamente a través de tortillas, chips y todas esas cosas, sino que también lo consumimos a través de la carne que comemos, porque eso es lo que comen los animales. Y también se utiliza para la energía, por ejemplo, muchos biocombustibles se basan en el maíz, también para fibras, vestimenta, etcétera. Entonces, todo este conjunto es lo que se conoce como recursos fitogenéticos y es lo que regula los acuerdos internacionales. Cuando hablamos de recursos fitogenéticos, estamos hablando de todo esto. Respecto al concepto de domesticación, estamos hablando del proceso de selección genética efectuado por los humanos, ya sea consciente o inconscientemente. Si nos da tiempo, vamos a entrar en esta distinción.
para adaptar plantas o animales silvestres al cultivo y la cría. Entonces, estamos hablando de los cambios provocados en los cultivos y son cambios esencialmente para moldear a la planta con el objetivo de satisfacer las necesidades del ser humano. Y aquí yo solamente estoy tratando el tema de las plantas, pero podríamos hacer una presentación completamente paralela sobre el tema de los animales. Los animales también han sido domesticados y cada vez que el ser humano interviene en el proceso de evolución de una planta o un animal, siempre lo hace con el objetivo de beneficiarse a sí mismo, que es una visión súper antropocentrista, pero es la realidad y así lo tenemos que reconocer. Hacemos las cosas siempre para lograr un beneficio que es exclusivo para los seres humanos. En el caso de las plantas, bueno, no hay gente que defienda los derechos de las plantas, pero en el caso de los animales, que es un tema en el que a mí no me gusta meterme porque es difícil, por las cuestiones morales, éticas, se pueden imaginar. Pero todo lo que hacemos, todas las formas en las que intervenimos genéticamente en estos seres vivos, están hechos para beneficio del ser humano. Y la domesticación, por lo tanto, va a ser un proceso cultural y natural. Por un lado, natural en el sentido de que estamos interviniendo en la evolución genética y por otro lado, cultural, porque todo lo estamos haciendo moldeándolo al proceso del desarrollo del ser humano. Es una evolución genética dirigida por la humanidad. Y aquí, ahorita les voy a poner más fotos, pero esta es la foto, una foto de que muestra el proceso de evolución del teocintle, que es la planta silvestre de la que se ha originado el maíz. Entonces, con el trabajo por milenios de combinación y combinación y combinación de semillas y semillas y semillas en el ciclo agrícola, esto es lo que han logrado hacer los campesinos, pasar de una planta que prácticamente podía alimentarnos poco o nada a pasar a crear el maíz tal y como lo conocemos ahora, considerando que esta planta aporta aproximadamente el 20% de todas las calorías que consume la humanidad. Entonces, como se pueden dar cuenta, el trabajo de los campesinos, el trabajo de los fitomejoradores industriales, el trabajo de los científicos, no es nada insignificante respecto a los cultivos y la alimentación. Y bueno, los procesos de domesticación de cada una de las plantas que conocemos actualmente, de cada una de las cosas que comemos, fueron generalmente muy largos. Por ejemplo, algunos tomaron 2000 años, algunos otros tomaron 5000 años. Y se reconoce actualmente que lo que lograron los ancestros, o sea, todo antes de la industria moderna, son cambios mucho más sustanciales que los que se han logrado actualmente, incluso con la edición genética. Aunque nos parece en los organismos genéticamente modificados o la edición genética muy despampanantes y muy impresionantes, es poco en comparación, por ejemplo, del proceso de domesticación del maíz. Entonces, esto es una deuda que la industria moderna de las semillas tiene con los campesinos y que los campesinos lo saben y que también forma parte del movimiento de soberanía de semillas. Y bueno, se reconoce también, nuevamente hablando del maíz, que el maíz es uno de los resultados, uno de los procesos más ejemplares del proceso de domesticación, porque interesantemente el maíz no se puede reproducir por sí mismo, necesita la mano del ser humano para reproducirse. Es una planta que por sus características físicas y sexuales, si el ser humano la dejara de reproducir y cuidar de ella, podría desaparecer, porque no se puede reproducir por sí misma. Entonces, este es un ejemplo perfecto de este trabajo intenso, de este conocimiento acumulado por miles de millones de años. Y bueno, fue domesticado por agricultores indígenas mesoamericanos y el maíz depende del trabajo del ser humano. Y aquí nuevamente esta imagen del proceso de desarrollo de la planta del teocintle al maíz, que es mucho más calórico de lo que podía ser esa pequeña planta. Y como ya les mencioné anteriormente, el origen de la agricultura ahora se considera como aproximadamente hace 12,000 años. Y para esta época, entre 9,000 y 12,000 años, ya se cultivaban plantas en al menos 4 regiones del mundo: el creciente fértil, China, Nueva Guinea y Mesoamérica. Como les mencioné, históricamente se considera que el creciente fértil es donde se origina la agricultura y ahora con la nueva tecnología estamos casi sabiendo que es en China el origen. Y ya para 8,000, 6,000 años atrás, ya se habían domesticado cultivos prácticamente en muchas partes del mundo, ya no solo en esas 4 regiones, y ya había otras 8 regiones que estaban en África, en América del Sur, etcétera.
Y bueno, Nikolai Vavilov es súper importante en estos temas. Él es un botánico genetista ruso y la característica fundamental de él o su aportación fundamental es que si bien antes de él ya se habían hecho algunos estudios intentando reflexionar sobre en qué parte del mundo se habían originado ciertos cultivos, todas estas investigaciones se habían hecho con información secundaria, es decir, con segundas fuentes, con libros, etcétera. Vavilov es la primera persona que toma súper en serio esta tarea, viaja por todo el mundo y propone un método para determinar los centros de origen. Y este método tiene esencialmente dos elementos: determinar la distribución geográfica de la variación morfológica y fisiológica, y por otro lado identificar las regiones con mayor variación. Y con este método identifica 11 centros de origen y diversidad, prácticamente todos ellos ubicados en los países del sur. Como se pueden dar cuenta, Mesoamérica es uno de ellos y por supuesto México está incluido en Mesoamérica. Aquí está la lista de los 11 centros y los diferentes cultivos que se domesticaron en cada uno de los centros. Hay cultivos que se domesticaron en más de un centro, pero obviamente cuando se habla centro de origen es donde inició el proceso, aunque posteriormente se difundiera los cultivos por otras partes del mundo. Aquí vemos una imagen del cacao, por ejemplo, arriba, y del amaranto en el de abajo. Y este es un mapa que simplemente con dibujitos muestra dónde viene cada cosa. Y aquí nuevamente el proceso de evolución del teocintle, que es la planta silvestre, a la planta del maíz, con todas sus características. Estas imágenes pueden parecer simples y sencillas y todo, pero cuando se habla de estos procesos de domesticación, no solamente cambian las plantas de tamaño, sino cambian en valor nutricional. Por ejemplo, estos granos tienen mucha más proteína, tienen muchas más calorías que lo que podrían tener estos granos. Entonces, no solamente son cambios en la forma, sino también cambios en los valores nutricionales, en las condiciones en las que se pueden cultivar, en los niveles de resistencia tanto a la lluvia como a la sequía, como a la humedad, etcétera. Entonces, cuando hablamos de domesticación, estamos hablando realmente de una transformación genética en las plantas, en los cultivos, que las hace prosperar y funcionar y servir para la humanidad. Aquí vemos, por ejemplo, desde una perspectiva arqueológica, estas mazorcas que se han encontrado en Puebla. Y bueno, ya les había mencionado que el maíz, su origen es hace 9.000 años en Mesoamérica, particularmente el centro de origen se considera en una zona entre Oaxaca y Guerrero. Ya para hace 3.500 años ya el maíz ya constituía un alimento fundamental para los pueblos mesoamericanos, es decir, ya no era periférico, sino que ya era el centro de las dietas. Y hace 2.000 años se desarrolla la milpa, que es el sistema que conocemos actualmente, este sistema de interrelación entre al menos 4 o 5 cultivos, que es el maíz, el frijol, el chile, el tomate, bueno, el jitomate y los quelites. Entonces, este sistema ya se desarrolla desde hace 2.000 años y el maíz constituye la parte central del sistema MILPA. Hay más de 220 razas de maíz en América Latina, de las cuales 64, o sea, casi 30%, se han identificado en México. Y de estas 64 razas, 59 son nativas. Es la razón. Aquí vemos la diversidad de los maíces en México, pero también el maíz se produce en muchas otras partes del mundo, por ejemplo, en la India, en Bolivia, etcétera. Y aquí vemos otra imagen. Ahora esta es la planta silvestre de la mostaza, y ya en el desarrollo del fitomejoramiento moderno de esta planta silvestre se han desarrollado todas estas verduras que ahora comemos compulsivamente todos las personas, bueno, las personas que tenemos acceso a podernos alimentarnos, pero la coliflor, el kale, el brócoli, la col, los rábanos, etcétera. Nada más para que se den una idea de lo impresionante que pueden ser estos procesos de desarrollo de una planta silvestre que es poco nutricional a plantas que se vuelven súper básicas para la alimentación. Y este proceso eh, tomó aproximadamente 5.000 años en desarrollar todo, y es obviamente resultado de la continua selección de características genéticas especiales.
Y aquí vemos el caso de la zanahoria, por ejemplo, que es exactamente lo mismo. Cuando se usaban la zanahoria silvestre, bueno, lo que podríamos llamar la zanahoria silvestre, era poca calórica, el color no era muy llamativo, y entonces vas seleccionando características genéticas, las vas reproduciendo ciclo tras ciclo, hasta que logras alcanzar algo que es lo que consumimos actualmente. Y esta obviamente es delgada, pero podríamos poner aquí la zanahoria que encontramos, por ejemplo, en el Walmart. Y bueno, los cultivos se han intercambiado como mercancías desde el origen de las civilizaciones agrícolas, es decir, los cultivos, si bien los recursos genéticos se consideran bien común de la humanidad, al mismo tiempo eso no quiere decir que no puedas intercambiar el cacao, el maíz, etcétera, comprarlo, venderlo en el mercado. De hecho, estos cultivos son el origen del comercio, es decir, la agricultura no es insignificante para el desarrollo de la humanidad, son el origen del comercio. Por ejemplo, el cacao en Mesoamérica, el té, el azúcar y las especies en la ruta de la seda, que es una ruta que va de China a Roma, y son un componente vital de la economía global articulada por la conquista. Es decir, no podríamos pensar todo el proceso de conquista de comercio durante la conquista sin los cultivos. Y obviamente también se hace producción destinada exclusivamente para el comercio. Por ejemplo, todas las plantaciones que fueron alimentadas con mano de obra esclava en América, o mano de obra esclava traída de África a América, para las plantaciones en América, son plantaciones que fueron pensadas con la idea de comercializar estos cultivos. Y aquí podemos ver todo este proceso de intercambio genético, por decirlo de alguna manera, o sea, el maíz migró por todas partes debido a la colonia y muchos otros cultivos también. Aquí nada más es el germoplasma del maíz a nivel global, para que se den una idea, esto durante el tiempo de la colonia. Y a pesar de todo esto, los recursos fitogenéticos seguían considerándose históricamente como un bien común de la humanidad, como siguen siendo considerados ahora, hasta antes de los derechos de propiedad intelectual. Nadie es dueño de los recursos genéticos de las plantas y toda la humanidad puede beneficiarse de ella. De hecho, si ustedes van a las comunidades campesinas, las comunidades indígenas todavía te dicen, las semillas son de todos, los animales pueden venir a comer las semillas, las personas pueden venir a agarrar las semillas no se pueden privatizar porque de ellas depende la vida de todos los seres vivos. Entonces, esa es una conceptualización muy diferente a esta idea de desarrollo tecnológico y de privatización. Eh, y bueno, esta simplemente es una imagen de un mercado prehispánico donde el cacao jugaba un papel fundamental. Y luego llega el siglo XVI y todo, que es el antecedente de lo que podría considerarse como el fitomejoramiento moderno, industrial. Y obviamente aquí están involucradas relaciones de política y poder detrás de la ciencia. Y bueno, este es el contexto de la revolución agrícola. Estamos en el periodo de la revolución científica de los siglos XVI y XVII, que es el periodo de la ilustración. Y aquí es muy importante identificar el cambio en el chip mental porque se transforma nuestra actitud intelectual sobre el mundo natural y sobre la capacidad también de los humanos para modificarlo. Es decir, anteriormente teníamos esta idea de que Dios creó el universo, de que todo se regía por leyes divinas, que nosotros no debíamos de entrometernos con esas leyes divinas, etcétera. Y es a partir de este momento que esa idea comienza a cambiar, donde en primer lugar empezamos a decir, ok, tenemos que comprender el mundo en el que vivimos, tenemos que entender las leyes de la física, las leyes de la química, las leyes de la biología, vamos a entender cuándo llueve, cuándo hay una sequía, no podemos estar pensando que tenemos dioses iracundos que nos mandan lluvias cuando no nos deben de mandar y sequías cuando vamos a morir de hambre debido a que nuestra cosecha se va a echar a perder. Es decir, tenemos realmente que entender cómo funciona el mundo. Y una vez que empezamos a entender cómo funciona el mundo, empezamos a entender que también lo podíamos transformar. Entonces, todo esto es parte de la ilustración, parte de la revolución científica. Y también se viene este proceso de observación del mundo natural. Es el momento en el que ya de manera sistemática, ya no solamente de manera eventual, sino de manera sistemática se empieza a crear estos modelos de acumulación de datos, de información, de sistematización, de observación, de experimentación, etcétera. También surge y se desarrolla la idea del progreso tecnológico, es decir, podemos ir progresando en el desarrollo de la tecnología y todo esto va a implicar una revolución religiosa
sobre las capacidades de los humanos para modificar la creación de Dios. Es decir, no solamente para entender la creación de Dios, sino ahora más aún para modificarla. Y obviamente es el momento de la experimentación y acumulación de conocimientos, y va a asumirse esta idea de que hay un orden, de que el mundo está gobernado por leyes, no por arbitrariedades ni por el carácter de un dios o de otro. Y no estamos sujetos a estos caprichos, sino estamos sujetos a leyes físicas, químicas, biológicas, etcétera. Surge obviamente esta fe y confianza en la propia capacidad del ser humano, del hombre, en transformar el mundo. Y aquí literalmente pongo hombre de manera consciente, porque eso era lo que se consideraba. Las mujeres están prácticamente excluidas de esto. Y además surge la imprenta. Y la imprenta facilita, como ningún otro desarrollo tecnológico, la transferencia de conocimiento científico, porque se imprime, se distribuye, y entonces personas de muchas otras partes del mundo pueden leer un mismo libro y empezar a acumular nuevo conocimiento con base en un conocimiento ya básico, dado que está en el libro, y ahí partes, no tienes que empezar desde cero otra vez. Y hay una distribución de información gracias a la imprenta sin precedentes. Y bueno, también viene la revolución en las formas del comercio. Es la primera vez que hay un comercio de carácter mundial. Esto de que la globalización surge en 1980, ahora ya se sabe que eso ni siquiera se puede conceptualizar así. Ya existía una globalización con otras características desde el periodo de la colonia. Y obviamente todos estos cambios no podrían haber sucedido sin la revolución en la agricultura. Gracias a que se producía mayor producción de alimentos, había una mayor división del trabajo dentro de las sociedades. Es decir, ya no toda la gente se necesitaba dedicar a la subsistencia. Ahora podía haber guerreros, podía haber navegantes, podía haber curas, etcétera, artistas, o sea, mucha gente que no se dedicaba a la producción de alimentos, gracias a que ya se habían comenzado a dominar técnicas de producción masiva. Hay mejoras en las técnicas de producción, por ejemplo, en la domesticación de los animales, en cómo fertilizamos la tierra, en cómo hacemos rotación de cultivos, etcétera. Y obviamente también se da el proceso de conquista de tierras súper extensas en África, en Asia y en América, que permiten las grandes plantaciones y producir alimentos de manera masiva. Y obviamente también está de antemano detrás de todo este proceso de acumulación originaria, que lo explicamos en la clase de bienes comunes. También la revolución industrial no puede ser pensada sin la revolución agrícola previa, que permitió que se abasteciera de alimento a las poblaciones crecientes urbanas que no se dedicaban a la agricultura. Y en ese contexto ya del siglo XVII-XVIII comienza a surgir un interés muy particular sobre la agricultura y los catálogos de plantas y especies. Y aquí es muy interesante porque este interés surge en las clases medias altas, en las clases ilustradas, educadas, que tenían sus propios jardines, que querían conocer más sobre los alimentos que consumían, etcétera. Entonces, a pesar de que estamos en un proceso que prácticamente corresponde a los campesinos, este interés por generar conocimiento en este ámbito surge de las clases medias altas. Y obviamente también está el interés de incrementar la productividad agrícola, es decir, producir más y más y más, que es el mismo eslogan que tenemos en el modelo neoliberal. Y bueno, y mejorar las plantas ya desde una perspectiva científica. Y es el momento en el que toma un auge sin precedentes, o surgen incluso áreas como la botánica, la jardinería, la cocina, con esta idea de traer ingredientes de todas partes del mundo, que es prácticamente para las élites, ¿no? Comer con ingredientes que vienen de Asia, de América, etcétera. De hecho, por ejemplo, en Versalles es el periodo donde la monarquía se dedica a cultivar perales, o sea, los árboles que dan peras, que se consideran particularmente difíciles y que buscan tener variedades de muchas partes del mundo. Entonces, eso era un interés muy particular de las élites en ese momento. Y hasta el siglo XVII, las semillas eran fundamentalmente reproducidas por los propios agricultores para autoconsumo y muy esporádicamente intercambiadas localmente. Pero es en este periodo cuando comienza un mercado muy incipiente de semillas, particularmente para el forraje y los jardines. Y literalmente cuando digo mercados, son los mercados como nos los imaginamos, donde las semillas se intercambian de mano en mano, donde no hay ningún cuidado en cómo se produce la semilla, de dónde viene, si la semilla está húmeda, si ya se echó a perder, si ya se secó, etcétera. Es algo muy rudimentario.
y van a ser los Sackers, que es una secta religiosa en Nueva York a principios del siglo XIX, que van a ser el primer ejemplo exitoso de una compañía que surge y que va a estar dedicada a producir semillas para venderlas. Es decir, no van a producir semillas para usarlas ellos mismos en sus campos de cultivos, sino van a producir semillas con el objetivo de venderlas. Y los empiezan a vender por todos los Estados Unidos. Y son los primeros en crear un catálogo de semillas, especificando cuál es la variedad de las semillas, es decir, cuál de todas las calabazas que existe es la que voy a vender, cuál es su origen específico, cuáles son las instrucciones para cultivo, cuáles son las recomendaciones de semillas para cada área con diferentes climas, etcétera. Y bueno, y aquí también se transforma nuevamente en esta idea permanente de una lucha con Dios, los pensamientos sobre cuáles son los límites del ser humano para modificar la creación divina. Y aquí, por ejemplo, todavía los Sackers consideraban que hacer los injertos que ahora todo el mundo hace, estaban prohibidos por Dios, porque ya era intervenir demasiado con la creación. Mejorar los cultivos era un designio que Dios nos había dado a los seres humanos, mejorar la creación, pero transformarla en algo diferente era una aberración a las leyes divinas, lo cual es interesante porque ahora hacemos organismos genéticamente modificados y edición genética, etcétera. Entonces esto ya estaría completamente fuera de las leyes religiosas para esa época. Y en el siglo XIX va a ser la primera vez que el proceso de fitomejoramiento se va a basar conscientemente en la idea de selección sistemática. Ahorita vamos a ver eso, que es Darwin quien habla de la selección sistemática. Y bueno, va a haber mucho interés por crear nuevas variedades y muchas de las verduras y frutas que conocemos hoy en día van a tomar su forma definitiva, ya como su forma final, como las conocemos, en este periodo. Y obviamente hay una intensificación de la agricultura para alimentar a una población creciente. Entonces, antes de pasar a lo de a esto de la selección de Darwin, aquí algo importante que quiero resaltar es que se den cuenta cómo la agricultura, incluso hoy en día, parece algo subterráneo, por allá nadie piensa en la agricultura, a pesar de que comemos 3 veces al día si es que tenemos dinero y las posibilidades, nadie piensa en la agricultura siempre se considera algo como atrasado o algo por allá atrás. Y sin embargo, la agricultura es el motor de la transformación de la humanidad. La revolución industrial hubiera sido imposible sin la revolución agrícola. La conquista hubiera sido imposible sin la revolución agrícola. Es decir, todos estos procesos de avances en la agricultura han dado vida al capitalismo, lo han facilitado, lo han impulsado y no podríamos pensar sin la agricultura el proceso de desarrollo de la humanidad tal y como lo conocemos ahora. Y, por ejemplo, si nos vamos al tema de cambio climático, a la cátedra que les di, aunque creo que en esa cátedra no hablamos de cambio climático y agricultura, la agricultura contribuye con prácticamente 1/3 de todos los gases de efecto invernadero que se aportan a la atmósfera. Es decir, la agricultura no es inocua en cuestiones de poder, en cuestiones de tecnología, en cuestiones de impacto ambiental, en cuestiones de alimentación. La agricultura es absolutamente central y es justamente esa centralidad lo que yo creo que a veces obliga a su invisibilidad. Es decir, parece una locura pensar todas las estructuras de poder que hay detrás de la agricultura y de nuestros sistemas agroalimentarios. Y bueno, aquí voy a hacer como un paréntesis para entrar a este tema de selección de Darwin. Sé que puede parecer muy técnico, así como para qué lo vemos si no nos dedicamos al fitomejoramiento, pero yo creo que aquí sucedió un cambio en nuestro chip de entender la selección, o sea, la evolución genética, que es trascendental para entender por qué sí a los derechos de propiedad intelectual en el sector de las semillas industriales, por ejemplo. Aquí hay una ruptura muy sutil, muy implícita, que trasciende y que llega hasta la base de lo que es el movimiento de soberanía de semillas actualmente. Darwin, a pesar de que se le conoce mucho por esto de las especies, particularmente de los animales, etcétera, si algo fue Darwin fue un botánico. O sea, es mucho más importante su trabajo como botánico que todo esto de los animales, etcétera, que es lo que lo ha hecho más famoso para la gente que lo conoce poco, ¿no? Él escribió un libro que se llama La variación de plantas y animales bajo domesticación y distinguió entre tres
tipos de selección. La selección metódica, la inconsciente y la natural. La metódica es este proceso sistemático, este proceso de carácter casi científico para modificar una especie de acuerdo con unos estándares predeterminados. Es decir, yo quiero producir un jitomate redondo, rojo, que tenga mucha agua, que pese aproximadamente media libra, etcétera. Entonces, voy a hacer un proceso de selección genética, voy a trabajar hasta lograr ese objetivo concreto. Eso es lo que podríamos decir la selección metódica. O, por ejemplo, quiero producir un maíz resistente a la sequía y a las plagas y a los agroquímicos. Entonces, hago un proceso de selección genética que me lleve a ese resultado. Eso sería la selección metódica. Por otro lado, tenemos la selección inconsciente, que se refiere al proceso por medio del cual el ser humano simplemente va a preservar los ejemplares de una planta que va a considerar que tiene características valuables y se van a destruir o abandonar los ejemplares con características menos valuables. Un proceso que no involucra una decisión consciente de modificar la planta. Y esto es exactamente lo que han hecho los campesinos y las campesinas desde el origen de la agricultura. Tú tienes tu cosecha de maíz, seleccionas las mejores mazorcas para guardar la semilla y de hecho de cada una de las mazorcas que elegiste no seleccionas todas las semillas, solamente las semillas del medio, desechas los opuestos y te quedas con la del medio, que es la semilla más grande, más carnosa, etc. Y esa es la que guardas para para el próximo proceso de cultivo. Y además a lo mejor el próximo año la vas a combinar unas semillas blancas con unas semillas de maíz rojo, etc. Entonces tienes este proceso donde sí seleccionas y sí desechas lo que no sirve y seleccionas lo que sí sirve, pero no tienes esa conciencia de lograr unos cambios súper específicos y particulares como la selección metódica. Y finalmente tenemos la selección natural, que implica que los individuos, aquí individuos no se refiere a personas, sino a una planta de maíz, por ejemplo, dentro de una especie o entre especies que están mejor adaptados al medio ambiente con sus condiciones complejas y cambiantes, son los que van a sobrevivir y se van a procrear. Es decir, lo que se conoce, lo que hizo famoso entre la gente que no conoce a Darwin es estas ideas, ¿no? Hay ciertos elementos, ciertas plantas de maíz que van a sobrevivir a las condiciones específicas en las que están siendo cultivadas y otras que van a morir porque son simplemente más débiles. Aquí lo importante es que se hizo mucho énfasis en esta distinción entre la selección metódica como algo particularmente positivo, como la base de la ciencia moderna, y esta selección inconsciente como algo un poco arcaico, perfecto para los campesinos y las campesinas, pero no para la ciencia, etc. Y ahí es donde empieza esta distinción que de alguna manera muy sutil y tal vez ni siquiera siendo la intención de Darwin, tiene un rasgo de menosprecio hacia el trabajo de los campesinos y sobrepone ante ello la selección metódica de la ciencia. Entonces, bueno, los procesos iniciales de domesticación están obviamente mayormente determinados por la selección inconsciente y natural. Las especies van a cambiar por selección natural bajo las condiciones de cultivo y agricultura y el proceso de selección es inconsciente. De hecho, están estas ideas religiosas, por ejemplo, en el Popol Vuh, que el maíz es una planta divina, todos los hombres, los seres humanos, la civilización surge del maíz, Dios es quien decide, o diferentes dioses son los que deciden si llueve o no llueve, cómo evoluciona el maíz, cómo no evoluciona el maíz, etc. Todo este menosprecio a estas creencias religiosas se hace muy latente en la teoría de Darwin, aunque de manera sutil, nuevamente. Y bueno, la selección metódica solo aparece cuando hay una conciencia clara entre los agricultores sobre el hecho de que los cultivos pueden cambiar y cambian, y entonces podemos trabajar sistemáticamente de una manera para que cambien de una forma en particular. Y obviamente, actualmente todavía hay una controversia muy grande sobre el grado de conciencia que existía sobre estos cambios entre los agricultores ancestrales y tradicionales y el momento en que se pasó de una selección inconsciente a una consciente e incluso a una metódica. Y obviamente los campesinos dicen, claro que nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo, pero aún así obviamente no es el mismo nivel de tecnificación que se daba en el proceso de selección metódica. Entonces, toda esta disputa todavía está el día de hoy permeando el discurso de soberanía de semilla.
Y luego llegamos, después de Darwin, llegamos con Gregor Mendel, que es el padre de la genética y la herencia, y sus descubrimientos fueron impresionantes. Nuevamente, Mendel es un ejemplo de este conocimiento acumulado, porque nada de lo que él logró hubiera sido posible sin el grupo de científicos al que pertenecía, que ya llevaban muchos estudios desde décadas atrás. Y lo que sucede muchas veces con el conocimiento es este periodo del momento del ajá, donde te cae así como dices el 20 y entiendes algo que se lleva estudiando por mucho tiempo. Y este sería el caso para Gregor Mendel. Y una de sus principales aportaciones fue entender el funcionamiento de la herencia genética, es decir, algo que es completamente invisible para el ojo humano, que es el proceso de transmisión de genes de los progenitores a los hijos, a las plantas. Imagínense lo que significa estudiar eso cuando no lo puedes ver. Son factores invisibles, que es lo que ahora denominamos genes, lo que él identificó. Y con él se da origen a la rama de la genética, ¿no? Esta rama de la biología que estudia los genes, la variación genética y la herencia de los organismos. Y es donde se entiende que hay una sexualidad, es decir, los genes se transmiten por medio de la sexualidad, ya sea en seres humanos o en plantas o en animales, que hay un sexo femenino, que hay un sexo masculino y que la sexualidad es donde viene el proceso de transferencia de rasgos específicos. Y bueno, obviamente la combinación de conocimientos entre Darwin con estas ideas de la evolución y de Mendel con la genética y la herencia son los que abren el camino a la hibridización moderna industrial. Son en este momento cuando las universidades toman la vanguardia en la hibridización formal, dejando no a los campesinos de lado, porque los campesinos nunca dejaron de existir, pero tomando completamente una brecha, podría decirse autónoma de los campesinos, y digo podría decirse en el sentido de que ya son otras técnicas, las semillas se hacen en los laboratorios, ahí es donde se experimenta, donde se desarrollan, donde se reproducen, etcétera. Sin embargo, no podría eso ser posible sin toda la herencia genética de los cultivos domesticados por los campesinos. Y bueno, Estados Unidos va a comenzar a desarrollar una industria del fitomejoramiento apoyada por el gobierno, es decir, no de manera privatizada como en el neoliberalismo, sino completamente de forma pública, gubernamental, con el objetivo de que se crearan variedades industriales para todos los ecosistemas de Estados Unidos, que son muchísimos. Es decir, imagínense la visión en ese momento que se tuvo de decir, ok, tenemos que industrializar la agricultura de todo un país que es un país continental como es Estados Unidos, con una diversidad climática impresionante y tenemos que ser capaces de industrializar todo el país. Entonces, con esa visión en mente, el gobierno apoya a las universidades, apoya a las instituciones públicas, crea estos programas de desarrollo de fitomejoramiento y surge lo que conocemos como los sistemas de semillas integrados, donde vemos en los cuadros negros todo lo que es el sector industrial, es decir, la investigación enfocada al desarrollo de semillas industriales, el fitomejoramiento, la multiplicación de semillas y ¿cómo se dice en español? La mercantilización y para su introducción a los campos. Y lo que vemos en gris sería el sector campesino agrícola, donde aparte de las semillas que vienen del sector industrial, siguen reproduciendo también sus propias semillas. Y esta combinación de los dos sectores enriquece los recursos genéticos que ya existían, los recursos genéticos que se fueron desarrollando gracias al trabajo de los campesinos. Entonces, desde que surge la industria de las semillas, tenemos este sistema de semillas integrados. Lo que pasa con el neoliberalismo es que todo este sector en negro, que es el sector industrial, es privatizado y entonces los campesinos se quedan como, ¿en qué, o sea, qué pasó aquí? ¿Cómo privatizaron esto? Si todo esto está basado en los recursos genéticos que nosotros llevamos desarrollando durante milenios. O sea, ¿por qué ahora tenemos que comprar las semillas? ¿Por qué las semillas tienen que estar patentadas? ¿Por qué ustedes se creen los dueños de las semillas si todas sus semillas están basadas en estos recursos genéticos? Pero eso es justamente lo que hizo el neoliberalismo. Mucha gente cree que lo que se privatizó fue esto, por ejemplo, pero realmente lo que se privatizó fue el sector industrial. Ahora el punto con cambio climático es que esta disrupción, esta falta de cooperación que había caracterizado a la agricultura campesina, a la agricultura industrial y a todos juntos, está completamente rota y con cambio climático no sabemos cuáles son las semillas que realmente van a poder sobrevivir ante ciertas variaciones climáticas. No sabemos si van a ser las semillas industriales las
que se van a poder adaptar mejor por las características a las nuevas condiciones de cambio climático. No sabemos si la base genética sobre la que se ha desarrollado estas semillas va a ser suficiente o van a necesitar encontrar nuevos genes que puedan ser utilizados, etcétera. Cambio climático mueve todo este esquema privatizador y realmente abre grandes signos de interrogación sobre la viabilidad de haber privatizado el sector industrial de semillas frente a la crisis climática. Pero bueno, ese es otro tema. Y bueno, después de este proceso de industrialización masiva de la agricultura en Estados Unidos, surge la Revolución Verde, que la idea es transmitir o replicar lo que sucedió en Estados Unidos en el resto de los países subdesarrollados, y reproducir estas tecnologías, reproducir este modelo. Y entonces el gobierno estadounidense se plantea la idea de la generación de semillas en los países del sur con todo el paquete tecnológico que ahorita les voy a decir qué es. Y es, aunque parece un proyecto benévolo, en el sentido que es la idea de reproducir la agricultura industrial para alimentar a la humanidad, también hay un contexto político. Surge en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, y es un momento donde la Unión Soviética tiene muchísimo poder, tiene muchísima influencia, donde Europa está completamente destruida y hay muchísima gente de izquierda en Europa que está volteando a ver a la Unión Soviética como una solución, donde América Latina también empieza a ver surgir sus revoluciones campesinas, etcétera. Y Estados Unidos dice, la única forma que tenemos para prevenir este efecto dominó donde la gente se vierta hacia el socialismo, o se aleje del capitalismo, es prevenir el hambre masiva. Entonces dicen, tenemos que impulsar la revolución verde, tenemos que impulsar la revolución agrícola para producir masivamente alimentos que prevengan el hambre y por lo tanto las revoluciones. Entonces, no hay otro periodo en la historia que haya registrado un incremento en la producción de alimentos en la misma escala, velocidad, alcance geográfico y duración. Y aquí es cuando se introduce el paquete tecnológico de la Revolución Verde en prácticamente todos los países del sur, en diferentes medidas. Por ejemplo, África se quedó súper rezagada y ahora se habla de una nueva revolución verde africana y que apenas está en sus inicios, ¿no? Y estamos en el 2022. Aquí estamos hablando de los años 60 y 70, aunque los proyectos de investigación se iniciaron en los años 40 y México y Filipinas fueron los dos países primerizos en este proceso. De hecho, México con el trigo y Filipinas con el arroz. Entonces, el paquete tecnológico se compone de estos 4 elementos: variedades de semillas mejoradas de alto rendimiento que respondan a las condiciones ambientales y con mayores niveles nutricionales, como lo que se hizo en Estados Unidos, irrigación y agroquímicos, es decir, no la agricultura de temporal de los campesinos, sino la agricultura industrial que tiene agua, que se usa con agroquímicos, que está en las mejores tierras agrícolas. Obviamente también créditos, capacitación y nuevos mercados, muchas veces subsidiados por los gobiernos. Aquí se pueden dar cuenta de la diferencia de este proyecto industrial liderado por los estados de una manera pública, donde hay créditos, capacitación, mercados, subsidios, etcétera, a la idea neoliberal, donde todo tiene que estar regulado por el mercado. Y bueno, y obviamente todo esto conllevó transformaciones de las sociedades agrícolas de maneras impresionantes, tan impresionantes como son la monetarización de las economías locales, la transformación en la mano de obra, es decir, una transformación socioestructural que lleva a unos ámbitos impresionantemente más amplios de lo que puede considerarse simplemente como agrícolas, desde la educación, acceso a servicios, etcétera, etcétera. Pero todo el paquete tecnológico se consideraban estos 3 elementos, por lo menos, más lo que implicaba esto, por ejemplo, como infraestructura para los nuevos mercados, para el transporte, acceso a la educación, etcétera. Cuando estamos hablando de revolución verde, no solamente estamos hablando de agroquímicos y de semillas, sino de toda esta intervención estatal en el proceso de industrialización de la agricultura. Y bueno, los primeros cultivos exitosamente mejorados fueron México, que México desde los años 40 participó en el desarrollo de la investigación, pero ya cuando se libera el trigo es en 1961 y luego el arroz en Filipinas. Y para el año 2000 ya se habían creado más de 8,000 variedades mejoradas de solamente 10 cultivos básicos, por ejemplo, arroz, trigo, maíz,
más todas las variedades mejoradas de otros cultivos, había más de 400 programas e instituciones públicas de mejoramiento de semillas en más de 100 países y la tasa de adopción se considera en más del 58%. Entonces, aunque la revolución industrial ha sido muy criticada por sus impactos medioambientales, etcétera, lo que sí quiero enfatizar aquí es el carácter público de este proyecto y cómo este mismo carácter se transforma radicalmente en el neoliberalismo, donde todo es completamente privatizado, todo lo industrial, los campesinos son dejados completamente en los márgenes de la economía y el Estado se colapsa en estas áreas para dejar entrar al capital en todo lo que antes era gobernado por, por el Estado. Y otra cosa que quiero enfatizar también haciendo énfasis en la cátedra sobre bienes comunes es cómo el Estado puede jugar diferentes papeles respecto a una misma tecnología. Es decir, la tecnología no es la que es privatizada per se, o la que implica una mercantilización, o la que implica una privatización, o la que tiene que tener derechos de propiedad intelectual. No, o sea, es el Estado y la forma en la que gobierna esa tecnología. La tecnología en el neoliberalismo está completamente patentada, la tecnología en la Revolución Verde era parte del gobierno. Y además, algo importante de la Revolución Verde es que los gobiernos desarrollaban industrias propias, investigación propia para el desarrollo de las semillas. Es decir, no se trataba de comprar las semillas que hacía Monsanto en Estados Unidos y importarlas y sembrarlas fuera como fuera, sino que se desarrollan todas las instituciones de investigación. México tuvo un papel preponderante en la Revolución Verde. El fitomejoramiento mexicano fue un fitomejoramiento súper famoso a nivel internacional y eso fue lo que se intentó replicar en prácticamente todos los países que adoptaban la Revolución Verde, que es algo completamente diferente. Con el neoliberalismo, donde todas las empresas estatales, la que estaba dedicada a las semillas, la que estaba dedicada a los agroquímicos, las instituciones de investigación en el fitomejoramiento, todo eso se privatizó y ahora lo que hacemos y lo que se intenta que se haga es justamente que sí compremos lo que produce Monsanto, lo que produce Bayer, sin que haya ninguna transferencia de conocimiento, ni de tecnología, ni desarrollo tecnológico en nuestros países. Entonces, aunque estamos hablando exactamente del mismo sector agrícola, estamos hablando de dos maneras completamente diferentes de manejarlo, ya sea a través del Estado, como en el caso de la Revolución Verde, o a través del mercado, como en el caso del neoliberalismo. Y bueno, aquí vamos a entrar al tema de los recursos, organismos genéticamente modificados. Yo creo que podemos extendernos hasta las 5:30 y luego ya abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, como ya habíamos hablado un poco, la ingeniería genética a finales del siglo XX ya es cuando toma un auge, empieza desde los años finales de los años 60, principios de los años 70, pero ya es ahora cuando se define concretamente qué es la ingeniería genética y aquí tenemos una definición en particular que se refiere a los métodos para la recombinación genética del ADN, este clonamiento de genes, en los cuales las moléculas del ADN de dos o más fuentes van a ser combinadas, ya sea al interior de las células o in vitro, y posteriormente van a ser insertadas en los organismos anfitriones, dentro de los cuales son capaces de reproducirse. Aquí, por ejemplo, vemos el caso de un salmón. El salmón de abajo es un salmón que no ha sido intervenido genéticamente, y el salmón de arriba es un salmón genéticamente modificado que tiene una un proceso de crecimiento mucho más acelerado, no solamente en tiempo, sino también en el tamaño que logra adquirir el pez. Como les mencioné anteriormente, todo lo que hemos visto sobre agricultura hasta ahorita, podríamos haber hecho una exposición exactamente paralela sobre lo que hemos hecho con los animales respecto a la domesticación y a la ingeniería genética. Y bueno, se van a crear secuencias genéticas que de otra forma no podrían ser encontradas en el genoma. Y esta es una diferencia fundamental con la edición genética moderna a partir de CRISPR, donde lo que haces es editar genéticamente a un organismo, pero no intervienes, no adhieres moléculas de ADN de otro organismo diferente. Y bueno, aquí para que se den un poco una idea más a profundidad, estamos hablando esencialmente de adherir cosas a los microbios. Aquí con lo que trabajamos son con microbios. Reescribimos su estructura genética de los microbios para producir algo diferente. Nuevamente, algo que sea útil para los humanos. Los microbios son pequeñas fábricas para producir, por ejemplo, medicamentos o las plantas, etcétera.
Y la transformación genética de los microbios está transformando nuestra habilidad de combatir cientos de enfermedades, de producir cientos de plantas diferentes y nuevas. Por ejemplo, todos los que hicimos los organismos genéticamente modificados. Los cultivos más importantes son obviamente el maíz y la soya, pero también tenemos la canola, el algodón, etcétera. Y bueno, algunas fechas importantes en la historia de las plantas transgénicas empiezan en 1977, cuando se hace la primera transferencia de genes, y la primera planta transgénica es el tabaco en 1983. Y en el 86 tenemos la primera prueba de campo con una planta transgénica, nuevamente el tabaco. Ya en el 88 tenemos la primera planta transgénica de maíz. En el 94 el primer cultivo comercial de transgénico, que es el tomate, pero que aunque se lanza al mercado en esa fecha no es exitoso. Y en el 96, que es cuando sí se considera el origen de los transgénicos en el mercado, es el maíz. Nuevamente se pueden dar cuenta de la importancia del maíz, como se los mencioné anteriormente. El maíz es una cosa para México, que somos el centro de origen y diversidad de esta planta, pero también es otra cosa y es un eje rector de la agricultura industrial estadounidense. Y bueno, aquí vemos un ejemplo de los jitomates y de sus tiempos de maduración, cómo cambian cuando son tratados eh, genéticamente. Ya pueden tener muchos más días, por ejemplo, 45 días y seguir en un estado prácticamente perfecto. A diferencia, esto ha revolucionado el mercado también. Anteriormente, los productores de tomate tenían que transportar el jitomate en aviones porque no lograba llegar el jitomate en buen estado. Ahora, a partir de estas reformas, es posible transportar el jitomate en tren, todavía tenerlo almacenado en los centros comerciales y además tenerlo en exposición varios días o semanas hasta que llega a tu casa y todavía los puedes tener en el refrigerador 1 o 2 semanas en perfecta calidad. Antes, entre lo que lo cosechaban y lo consumían, máximo podían pasar 5 días. Entonces, ustedes se pueden imaginar qué significa eso para el comercio del jitomate, para la distribución del jitomate y para su consumo. Y bueno, en el maíz transgénico hay 4 variedades esencialmente, que es resistencia a insectos, a herbicidas, antibióticos y esterilidad masculina, es decir, que el maíz solamente puede ser reproducido a través de compra de semillas. Obviamente Estados Unidos es el principal productor de transgénicos. Estos son los transgénicos que produce. Y el maíz, por ejemplo, estos datos ya están un poco viejos, pero actualmente más del 95% de todo el maíz que produce Estados Unidos es transgénico. Y aquí están las características. Y aquí vemos el crecimiento de cultivos transgénicos en hectáreas del 96 al 2018. Este es el total de las hectáreas, es decir, vamos realmente en un crecimiento exponencial de las hectáreas que se cultivan con transgénicos. En amarillo vemos la tendencia en los países eh, subdesarrollados y en azul en los países industrializados. Y aquí vemos a los principales productores de organismos genéticamente modificados, a Estados Unidos, Canadá, Australia, España y Portugal, en los países industrializados, y el restante 19 países del área subdesarrollada de los países del sur global. Y el principal productor es Estados Unidos, seguido por Brasil, Argentina, Canadá y la India. Y como se los mencioné, el maíz es el segundo cultivo más importante, seguido por la soya, pero solamente en un porcentaje menor. 45% de las hectáreas en el mundo cultivadas son de soya y el 44% de maíz. Y luego tenemos el algodón, el alfalfa y otros cultivos. Esto también es importante, otros cultivos como los que vimos aquí anteriormente. Es importante que tengan esto en cuenta porque cuando entran en el ámbito antiorganismos genéticamente modificados, la gente cree que todo puede ser transgénico. El árbol que está fuera de su casa es transgénico, la lechuga que se están comiendo es transgénica, el limón que se comieron es transgénico. Y eso no es cierto tampoco. No, no todos los cultivos se han hecho transgénicos. Hay unos cultivos muy específicos y los más importantes son estos. ¿Por qué? Porque se pueden usar, por ejemplo, el algodón, pues para la ropa, para la fibra, etcétera. Pero la soya y el maíz no solamente son un alimento directo para la gente, sino también con eso se alimenta el ganado y también se hacen biocombustibles. Entonces, estos cultivos tienen una funcionalidad mucho más alta que los limones, por eso no se hace una inversión fuerte en los limones o
jícamas, etcétera. Y bueno, México, así como fuimos un país pionero en la Revolución Verde, también fuimos un país pionero en la siembra de transgénicos. Nosotros los aceptamos desde el año en el que salieron al mercado, en 1996. Y es interesante porque siempre los transgénicos fueron controversiales, no solamente en México, sino en el mundo entero. Entonces siempre fue muy obscura la adopción de los transgénicos en México. Es decir, nadie, absolutamente nadie, podía saber si estábamos o no sembrando maíz transgénico, si estábamos o no importando maíz transgénico, si estábamos consumiendo o no maíz transgénico. Es decir, como un secreto a voces, ¿no? Y nunca se hizo transparente, por lo menos en el caso del maíz, nada de lo que estábamos haciendo, ni cuántos permisos se daban, si lo estábamos sembrando, si lo estábamos experimentando o si solamente lo estábamos importando. Ya para el 2013, ya cuando empieza a salir muchísima información, gracias al movimiento Sin Maíz No Hay País y a toda la lucha antitransgénica, la Corte Suprema va a suspender y va a poner una moratoria a cualquier permiso para experimentar y o sembrar maíz transgénico en México. Y en el 2017, la Corte Suprema también va a suspender y hacer una moratoria para la soya transgénica. Y si se dan cuenta, los dos casos son gracias a los movimientos sociales. En el caso del maíz, por el movimiento Sin Maíz No Hay País y de todas las iniciativas locales que surgieron en contra del peligro potencial de contaminación o cross-polinización transgénica del maíz transgénico hacia el maíz local. Y luego en el de soya, después de que en la península de Yucatán se organizó el movimiento MyGMO, no me acuerdo cómo se llama, es un movimiento de los apicultores, la gran mayoría de ellos indígenas mayas, que se dedican a la producción de miel y su principal mercado es Europa, particularmente Alemania, y Europa es muy estricto con los límites que tiene hacia los transgénicos. Entonces lo que hace Europa es calificar la miel mexicana, ven que está contaminada porque las abejas polinizan la soya transgénica que hay en la región y ponen un alto a las importaciones de miel mexicana. Entonces los apicultores se organizan para protestar en contra de la soya transgénica y logran, después de una lucha muy grande, que el gobierno prohíba la soya transgénica en México. Y actualmente lo único que cultivamos transgénico es el algodón, que son 218,000 hectáreas, literalmente, que es muy insignificante y es actualmente lo único que cultivamos. Sin embargo, aunque México sigue en el caso, regresando al caso del maíz, aunque México es autosuficiente en la producción de maíz blanco para consumo humano, nos hemos convertido en el principal consumidor, en el principal mercado del maíz transgénico estadounidense. Importamos más o menos anualmente 13,7 millones de toneladas, que es poco para lo que podríamos importar, pero que sin embargo nos hemos convertido en el principal mercado de maíz estadounidense transgénico. Entonces, como se pueden dar cuenta, están siempre estas dicotomías. Esto que decía Polanyi del doble movimiento, esta expansión capitalista y esta resistencia a la sociedad civil, siempre están en permanente juego y muchas cosas se ganan y muchas cosas simplemente se pierden. Por ejemplo, una de las principales demandas del movimiento de soberanía alimentaria, Sin Maíz No Hay País, era sacar el sector del maíz y de los frijoles de los acuerdos de libre comercio, y eso jamás lo logramos. También la otra demanda era no a los organismos genéticamente modificados, y se pueden dar cuenta que las moratorias se ponen apenas en el 2013 o en el 2017. Actualmente, el gobierno actual propuso que a partir del 2024 se va a prohibir de manera escalonada tanto el uso de transgénicos, se van a prohibir, no sé si su importación o solamente su producción en el país, pero por lo menos en el maíz yo creo que también van a intentar limitar la importación de maíz transgénico y también del glifosato, que es el herbicida más usado en el mundo. La pregunta aquí es cómo vamos a sustituirlo del glifosato, porque hay muchísimos agroquímicos, el glifosato no es el único agroquímico en el mundo, y es interesante cómo se da este movimiento político en un contexto donde ahora Monsanto ya no existe, porque esto fue prácticamente una lucha anti-Monsanto, es decir, la sociedad civil del mundo entero, cuando hablaba de transgénicos, hablaba de Monsanto, cuando hablaba de glifosato, hablaba de Monsanto, y toda esta mala reputación fue lo que fue llevando a la empresa a
a sentir que era más conveniente que la comprara Bayer finalmente. Bayer se dedica a la producción de agroquímicos de una manera impresionante y sus agroquímicos son igual de controversiales. Por ejemplo, la muerte de miles y millones de abejas se sabe que es responsabilidad de Bayer, por ejemplo. Entonces, no sabemos si esta prohibición del glifosato simplemente se va a convertir en, ok, glifosato no, ahora vamos a comprar a Bayer, porque ahora Monsanto ni siquiera existe, ya Bayer nos venderá algo nuevo, o si realmente vamos a pasar a un modelo agroecológico orgánico, lo cual dudo porque para una transición de ese tipo se necesita prácticamente otra revolución de otro tipo en la agricultura tecnológica de otro tipo. Y respecto a los organismos genéticamente modificados, es un movimiento interesante, no es único en México, es un movimiento internacional, muchos países lo están haciendo. Este proceso paulatino de prohibición, paulatina, valga la redundancia, de los organismos genéticamente modificados, pero justamente estas prohibiciones llegan en un momento en que ya tenemos a la edición genética completamente a la vuelta de la esquina con todas sus nuevas semillas, etcétera. Es decir, los organismos genéticamente modificados de alguna manera son obsoletos en este momento para lo que CRISPR puede hacer. Entonces, no sabemos si realmente es una respuesta de ultraizquierda, anticapitalista, antimonopólica por parte del gobierno o simplemente es una transición dentro de una transición global hacia nuevas tecnologías, hacia nuevas formas de regulamiento, hacia nuevas corporaciones que están dominando la esfera internacional, etcétera. Siempre están esas ambigüedades, así funciona la historia, así hemos hecho muchas cosas en el mundo, en muchos países. Por ejemplo, la nacionalización del petróleo no se podría jamás haber concebido si no hubiera existido la presión geopolítica de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de pacificar las regiones vecinas de los países aliados. Entonces, todos estos movimientos políticos, toda esta forma en la que alguna vez suelen ser exitosos y en otras no, etcétera, tiene que ver con toda esta geopolítica a nivel internacional. Entonces, yo creo que podemos detener aquí la exposición y podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Y con eso, si nos da tiempo, podemos continuar un poco más y si no, simplemente lo dejamos aquí. Entonces voy a checar eh, las preguntas. Eh, Dice Daniel Rivas, buenas tardes. Dentro del marco de los bienes comunes, ¿qué tan benéfico es que se modifiquen genéticamente las semillas y que se pierdan las denominaciones de origen? Esa es una buena pregunta. Aquí se puede contestar de varias formas. Por un lado, cuando hablamos del desarrollo tecnológico, nunca hay vuelta atrás. Esa ha sido la historia de la humanidad. Jamás hemos regresado atrás. Jamás hemos dicho, por ejemplo, con Mendel. Cuando Mendel descubrió la genética, ni siquiera vivió para ver la aprobación. Se tardó 30 años en que prácticamente todas sus ideas y sus descubrimientos tomaran una formalidad, fueran aceptadas por la comunidad científica y empezaran a revolucionar la idea y abrieran el área de la genética. Pero a lo que voy es que los humanos no nos caracterizamos por dar pasos hacia atrás. Lo que una vez hemos descubierto es algo que se queda con nosotros para siempre. Toda esta modificación genética con los transgénicos, por ejemplo, ya prácticamente estamos hablando de una tecnología que si no es bien obsoleta todavía, ya estamos más bien hablando de edición genética con CRISPR, que es una tecnología completamente diferente a la de los transgénicos como los conocemos. Entonces, por un lado, no vamos a detenernos, no vamos a dar vuelta atrás en la historia, no vamos a cerrar los ojos ante la edición genética, eso no lo vamos a hacer nunca y nos tenemos que ir acostumbrando a estas nuevas transformaciones en el conocimiento, en la tecnología. Por otro lado, cuando estamos hablando de las denominaciones de origen, eso es completamente otro tema y es nuevamente lo que hablaba cuando estábamos refiriéndonos a estos sistemas interconectados de semillas, donde están por un lado los campesinos y por otro lado los industriales y se retroalimentan. Eso es lo que tiene que seguir existiendo, tiene que haber esa retroalimentación. No se puede privatizar el sector de la alta tecnología y dejar a los campesinos, particularmente en el contexto de cambio climático, abandonados. Por otro lado, después de esta como soberbia de los años 80 y 90, se comenzó a reconsiderar, porque en ese momento donde se creía que los derechos de propiedad intelectual eran lo máximo, las semillas industriales eran lo único viable para la humanidad, etcétera, también se empezó a menospreciar todo este trabajo genético que habían hecho los campesinos, pero hubo una respuesta
a esta idea de que la conservación de la agrobiodiversidad era posible a través de bancos de agrobiodiversidad, por ejemplo, como el que está en el norte de Europa actualmente, que es el banco de semillas más grande del mundo, donde se conservan prácticamente todas las semillas del mundo. Pero eso no es lo mismo que la evolución genética. Cuando tú guardas una semilla en un banco de semilla, es como si le tomaras una fotografía, es decir, la semilla se queda detenida en el tiempo y ya deja de evolucionar genéticamente en ese momento. Entonces, las condiciones que tenemos ahorita no van a ser las mismas condiciones que tengamos en 100 años y puede ser que esas semillas que están en los bancos de semillas no sean capaces de adaptarse a las nuevas condiciones dentro de 100 años o 200 años. Entonces, se ha revalorado la función de los campesinos ya no para alimentar al mundo necesariamente o estas ideas que se tenían antes, pero tal vez sí para resguardar los recursos genéticos que ellos tienen en sus manos y además hacerlos evolucionar. Y además, por si eso fuera poco, después de esa revalorización donde se dijo, ok, vamos a tener los bancos de semilla, pero también tenemos que no permitir que los campesinos desaparezcan y que ellos sigan desarrollando genéticamente sus recursos. Lo que ahora tenemos que hacer frente al cambio climático es tener se llama la alberca de recursos genéticos, eso es como le llaman, o ese fondo de recursos genéticos, lo más amplio posible. Entre más recursos genéticos tengamos, más posibilidades hay de que podamos crear nuevas variedades de semillas para cambio climático y de que más sistemas agroalimentarios en todas partes del mundo tengan mayor capacidad de adaptarse a cambio climático. Entonces, ahora, frente a la crisis climática, se ha revalorado esta idea de que no solamente podemos dedicarnos a generar semillas industriales que vienen de líneas bastante puras genéticas, donde se han prácticamente desechado todos los genes que no consideramos necesarios para que se reproduzcan bien y que han quedado líneas bastante limpias. Y ahora se ha considerado que mientras que sigamos haciendo eso, bueno, es dentro de un sector de la agricultura industrial, pero que de todos modos, toda esta base de recursos genéticos tiene que mantenerse lo más amplia posible. Entonces, esta es una nueva perspectiva en el contexto de cambio climático. Entonces, en ese sentido, no se van a perder las denominaciones de origen. Ahora, por ejemplo, cuando entró el Telecán, se hablaba mucho del peligro y eso fue un fundamento de la lucha de sin maíz no hay país, de que se decía que la agricultura iba a desaparecer, la agricultura campesina, que se estaba borrando a los campesinos y se les estaba condenando a la extinción. Y vemos después de más de 20 años, y hay estudios que lo demuestran con datos concretos, que los campesinos, número uno, no han desaparecido, que siguen produciendo prácticamente la misma extensión de tierra con maíz que producían antes del Telecán y que en algunos casos hasta se ha incrementado. Es decir, no son tan lineales los procesos como creemos y los campesinos tienen sus formas de resistir y han resistido y siguen produciendo maíz. En México, aquí tengo los datos. Voy a avanzar. Espero tenerlos pronto porque no me acuerdo dónde los puse. Aquí tengo, aquí está. Por ejemplo, ya para el 2020, a pesar de que México tiene una gran concentración del sector de semillas en manos de las 4 corporaciones internacionales, todavía hoy más de 3/4 partes de todas las semillas de maíz usadas en México cada año son producidas, elegidas y guardadas por los pequeños y medianos agricultores. Es decir, a pesar de la neoliberalización del sector de semillas en México, los campesinos y las campesinas han perseverado en la historia y han seguido reproduciendo sus propias semillas de maíz. Y más de 3/4 partes de todas las semillas de maíz usadas en México anualmente provienen de los campesinos y no de la industria. Y 2/3 partes de la semilla proviene de semillas nativas, las cuales son producidas por más de 2 millones de pequeños campesinos. Eso es lo que se llama soberanía alimentaria. Entonces, con este tipo de datos nos damos cuenta que los procesos nuevamente no son tan lineales y que aunque podemos prever resultados catastróficos, que a mí me encantan las previsiones catastróficas, no, la realidad es mucho más compleja y no siempre suceden así. Entonces, por ahorita lo que está sucediendo son estas dos, para resumir, dos posiciones paralelas. Por un lado, este desarrollo de líneas sumamente limpias genéticas para la industria. Por otro lado, esta reconsideración de la importancia de la agricultura campesina, ya no solamente para producir alimentos que alimenten a la población rural fundamentalmente, sino para reproducir la base genética y para mantenerla lo más amplia posible frente al contexto de cambio climático.
y los dos procesos van simultáneamente. Y luego Alex González dice, son interesantes cada uno de los comentarios de la doctora Caro. Y dice Joel Iván, una duda, tengo entendido que hay leyes contra los monopolios. ¿Cómo sucedió que solo 4 empresas controlen tanto porcentaje del mercado de semillas? Eh, las leyes antimonopólicas van y vienen y dependen de los periodos históricos y nuevamente de las coyunturas históricas. Por ejemplo, después de las guerras mundiales, los estados fueron súper intervencionistas y eliminaron muchísimos monopolios en muchísimos sectores de la economía, en todas partes del mundo, no solamente en México, sino en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Pero luego viene una reconcentración de capital, se erosionan los estados benefactores que surgieron en los años 60 y 70 y vuelve este proceso de neoliberalización que lo que permite es abrir barreras para la acumulación de capital y concentración. Y en el caso particular de las semillas, esta gráfica que les mostré del 2000, de 1985 al 2016, no pasó incidentalmente, hubieron muchísimos procesos como los que les mencioné. En primer lugar, se privatizaron o se erradicaron todas las instituciones públicas, todas las que habían surgido gracias a la Revolución Verde en el neoliberalismo fueron eliminadas. Es decir, México dejó de hacer investigación en semillas, privatizó, bueno, ni siquiera privatizó, sino clausuró la industria nacional de semillas, se llamaba Semans, no me acuerdo cómo se llamaba la empresa nacional de semillas, también privatizó fertilizantes de México, es decir, nosotros producíamos nuestros fertilizantes muy mediocremente y siempre muy dependientes del mercado exterior, jamás fuimos suficientemente capaces de abastecernos de nuestras propias semillas ni de nuestros propios agroquímicos, pero estaba ahí. Las carreras universitarias existían enfocadas en esas áreas. Entonces, todo eso se privatiza prácticamente en todo el mundo en los años 90, incluyendo en los países europeos y en Estados Unidos también se da ese proceso de privatización. Por otro lado, viene esta concretización de un régimen internacional de derechos de propiedad intelectual en torno a los recursos genéticos de las semillas. Por otro lado, viene la liberalización de los sectores agroalimentarios de prácticamente todos los países del sur global a través de los tratados de libre comercio, por ejemplo, en el caso de México, el Telecán en 1994, y luego viene la introducción de los organismos genéticamente modificados como patentes. Son las primeras semillas que literalmente cuando compras la bolsa de la semilla trae un contrato que es la patente igualito que los de software. Entonces, todos estos procesos individuales parecieran no muy significativos o parecieran que tienen unas implicaciones muy acotadas, pero cuando los juntas y los concretas, hacen todo un esquema de poder completamente diferente. Y todo eso fue lo que permitió que se fuera concretizando todo este poder, primero en el sector privado y luego dentro del sector privado, las grandes empresas fueron comprando masivamente, literalmente masivamente, a las empresas más chicas, como en la imagen del mapa que vimos de concentración. Cuando hablas de Bayer, hablas de más de 400, 500, 700 pequeñas empresas que han sido absorbidas por Bayer. Entonces, cuando absorbes esas empresas, no solamente las sacas del mercado, sino que ocupas el mercado que estaban ellas ocupando, absorbes sus áreas, sus sectores del mercado, pero también absorbes su conocimiento, etcétera. Por ejemplo, en el caso de México, aquí aquí están los datos. Más del 90% de los mercados nacionales, se refiere a México, de semillas y agroquímicos son controlados por las 4 transnacionales líderes. Y esto es para 2019 y lo publica la COFESE, que es la Organización Antimonopolio Mexicana, la institución antimonopolio mexicana. Entonces tienes esta concentración de capital. ¿Quién era la empresa más importante antes del 2019? Era Monsanto. Monsanto acaparaba prácticamente el 70% del mercado mexicano. Monsanto ahora lo compró Bayer y ahora Bayer es quien ocupa el mercado mexicano y la COFESE, que es el antimonopolios, dice, Bayer no puede tener estas empresas, no puede ocupar tanto del mercado mexicano de semillas porque es monopólico. ¿Y qué hace Bayer? Literalmente le transfiere parte de su mercado en México a BASF, que nunca se había dedicado a las semillas sino a los agroquímicos, pero que lo importante es que es una empresa alemana. Entonces, con eso Bayer simplemente le dio la vuelta a la ley antimonopólica mexicana y ahora un sector de semillas del mercado mexicano está en manos de otra empresa alemana que es completamente cercana a Bayer. Si eso no se llama monopolio, no sé cómo se llama, pero así de fácil las empresas
luchan contra las leyes de los diferentes países. Y así les puedo contar miles de casos de muchísimos países del sur, que son países muy pobres, que no tenemos una estructura suficiente, que somos una estructura jurídica fuerte, que somos extremadamente débiles en términos económicos y donde las empresas literalmente hacen lo que quieren. Por ejemplo, Monsanto durante mucho tiempo se le consideró en México prácticamente el matón del pueblo, en vez de comportarse como una corporación grande, que podríamos decir formal, lo que fuera, literalmente sobornaba al mundo entero, amedrentaba a los campesinos, llevaba a cabo juicios con una cantidad de dinero impresionante en contra de 3 comunidades campesinas, unas cosas impresionantes que literalmente le hicieron ganarse el concepto del matón del pueblo. Y por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, Monsanto jamás, ni una sola vez, perdió un solo juicio de todos los cientos de juicios que la llevaron a la corte, porque Monsanto se dedicaba a sobornar mañana, tarde y noche a todas las estructuras de poder dentro de Estados Unidos y de Canadá y en otras partes. De hecho, México ganó muchísimas batallas legales en contra de Monsanto, a pesar de todas sus amenazas y de su soberbia, etcétera. Pero en Estados Unidos y Canadá jamás perdió una batalla legal. Entonces, las corporaciones realmente tienen un poder impresionante eh, detrás de ellas. Y bueno, dice Alicia Gobea, muchas gracias por la información. Y luego dice Luna Mom, ¿existen cultivos agrohomeopáticos alrededor del mundo? A quien le interese, busquen en Facebook Agrohomeopatía Comenius. Es un consultor agrohomeopático y constantemente publica cultivos y las diferencias de la agricultura actual con la homeopática. Con esa tendencia, los cultivos crecen más y aguantan sequías o calores. Esa es una parte de los conocimientos que hay actualmente. Y ella misma dice, quien está al frente de esta tendencia vive en México, es de origen europeo y tiene canal de YouTube. Bueno, esa es una parte, un sector pequeño dentro de lo que es la agricultura industrial moderna y dentro de los avances tecnológicos, por decirlo de alguna manera. También están las cosas que están haciendo los campesinos, como la agroecología, la agricultura orgánica, etcétera. Y todo un aspecto muy positivo del movimiento de soberanía de semillas, ya con esto ya voy a concluir, es que no solamente está enfocado en esta lucha política en contra de los organismos genéticamente modificados o de los derechos de propiedad intelectual, sino que también como parte de esta lucha, que también incluye a los agroquímicos, se ha dado la tarea de ser mucho más activo en los conceptos de conservación de la agrobiodiversidad, es decir, ahora han proliferado las casas de semilla en las comunidades campesinas, ahora está esta idea de que, ok, nosotros no comemos el maíz rojo, pero considerando que es importante hacer una preservación de diferentes variedades, por ejemplo, puede suceder que una familia se distribuya diferentes semillas y cada una se responsabilice de sembrar, al menos en una parte muy pequeña de su parcela, maíz rojo, maíz negro, maíz de no sé qué tipo, y tu hermano otras 3 variedades, y tus papás otras 3 variedades. Entonces, como familia, sobre todo los que están dentro de un movimiento político, hacen esos compromisos, ¿no? También los compromisos de hacer los intercambios de semillas entre diferentes familias, es decir, ser muchísimo más activos y conscientes políticamente de la importancia de reproducir las semillas locales y del material genético. Entonces, en ese sentido, eso es algo muy valioso del movimiento y eso es algo que también ayuda en el contexto de cambio climático, toda esta reactivación de la idea de la conservación y la evolución genética, y que además es también una forma de contrarrestar a largo plazo un poco el poder de las grandes corporaciones, porque si además lo único que consumiéramos fuera todo lo que estas corporaciones producen, que es su nuevo ideal, ampliar su esfera cada vez más y más y más sobre la agricultura. Sin embargo, la agricultura campesina logra en la práctica, con la misma práctica que lo ha hecho durante milenios, reproducir su propia agricultura, sobrevivir dentro del neoliberalismo, y todo eso repercute en mantener viva esta alberca de recursos genéticos, este fondo de recursos genéticos.
y seguir defendiendo la convicción de que son recursos, que son bienes comunes para la humanidad y que no deben de ser privatizados ni regidos por las leyes de derechos de propiedad intelectual. Y Luna Mon continúa y dice, nada más como dato, este consultor es el único que publica en revistas internacionales sobre agrohomeopatía. En México había una iniciativa para crear esa línea de investigación en Chapingo, pero no la han abierto. Chapingo se ha quedado muy rezagada en las cosas como más de avanzada y fue lo mismo que le pasó a todas las instituciones dedicadas a la agricultura en México. En cuanto vino el neoliberalismo, parecía que la agricultura ya no era prácticamente necesaria. Podíamos dedicar, de hecho, cuando se habla del sistema agroalimentario neoliberal, los estudiosos, los que se dedican específicamente a esto, no a las semillas, sino a estudiarlo desde la política, hablan de un sistema del maíz neoliberal, que tiene sus propias reglas, y parte de esa regla fundamental era que Estados Unidos, siendo el productor más importante de maíz en el mundo, podía abastecer completamente de maíz a México y México podía dejar de producir maíz y dedicarse a producir cultivos de mayor valor para Estados Unidos, como son todas las verduras, como el brócoli, todas esas cosas que les encantan a los gringos, y frutas, es decir, cosas mucho más especializadas que simplemente el maíz, que se considera como alimento para consumo de las masas. Y parte de la idea de NAFTA era esa rearticulación de todo el sector de maíz mexicano y su articulación con el sector de maíz estadounidense. Eso ha pasado en algún grado no menor, sobre todo en la parte industrial, pero tampoco pasó por completo, es decir, las predicciones no se lograron y por sobre todas las cosas, como los datos que les mencioné, los agricultores jamás han dejado de producir la milpa con semillas de maíz local. Y actualmente 2/3 de toda la semilla de maíz que se siembra en México anualmente sigue siendo de manos campesinas. Entonces, los campesinos han preservado, se han mantenido y con eso las semillas. Entonces, bueno, con eso podemos dejar la presentación del día de hoy. Yo sé que es una presentación muy larga, faltan miles de temas que abordar, pero les puede dar un poco una idea. Y como lo mencioné al inicio de la presentación, pero lo repito para los que se conectaron un poco más tarde, la presentación de hoy inicia el tercer ciclo de la cátedra que se llama Biopolítica, Biopoder y Biocapital. Con esta presentación, y vienen otras 3 más de la doctora Elena Arriaga con el tema de edición genética CRISPR. CRISPR no solamente se dedica a las cosas de agricultura y animales, también se dedica a la medicina, etcétera. Entonces ella lo va a tratar de manera global. Viene después Juan Correa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de Argentina, con el tema de vacunas y patentes, que es un tema súper relevante actualmente por la pandemia de COVID. Y finalizamos con la cátedra magistral del doctor Jorge Linares Salgado, que fue exdirector de la Facultad de Filosofía y Letras, y él va a hablar de biocapital. Entonces, como se pueden dar cuenta, estas 4 cátedras juntas, esta tercera sección, pues pone desde diferentes ángulos esta idea con la que titulé mi presentación, que es patentar la vida, toda esta idea de las patentes, de la privatización, del biocapital, del biopoder, de la biopolítica, etcétera. Entonces, no se lo pierdan, ya estamos en la recta final de la cátedra y bueno, pónganse las pilas, manden sus tareas y participen en las cátedras y asistan. Bueno, con esto me despido y nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Hasta luego.